mañana, 40 minutos. Saludamos a esta hora al senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Doctor Uribe, buenos días. Muy buenos días, un saludo especial, William, a usted y a toda la audiencia. Igualmente, senador, todo lo que está ocurriendo en las últimas horas alrededor de la propuesta que ha hecho el presidente Gustavo Petro de convocar a una constituyente si no pasan sus reformas de cambio en el Congreso de la República, el inicio de la campaña precisamente para impulsar esta constituyente, las advertencias que lanzó también anoche el presidente del Congreso de la República hablando de que se guarden los caminos constitucionales y advierte también de temas de posible ruido de sables. Todo el entorno es muy complicado, senador Uribe. ¿Qué lectura le da usted? ¿Ante qué estamos? William, no podemos perder de vista que el presidente Gustavo Petro lanza la Asamblea Nacional Constituyente como una amenaza al Congreso. Es evidente que el presidente tiene un talante autoritario, déspota, antidemocrático, lo ha demostrado durante años, descalificando y subvalorando las decisiones políticas, administrativas y judiciales que no le convienen, solo acepta las decisiones que le favorecen y en este caso de manera paradójica ataca las decisiones del Congreso y las califica de antidemocráticas. Qué paradoja, porque mientras él sacó 1 millón de votos, los congresistas en total sacamos 18 millones de votos, pero adicionalmente, precisamente fuimos elegidos por el mismo pueblo que lo eligió a él e incluso muchos más, y nuestro proceso es deliberativo y democrático dentro del seno del Senado. Segundo, lo que dice el presidente del Congreso es absolutamente cierto y lo hemos dicho varios. Si Gustavo Petro quisiera adelantar una Asamblea Nacional Constituyente, lo tiene que hacer bajo los preceptos legales. El artículo 376 de la Constitución Política establece que debe iniciar este trámite con una ley en el Congreso, con mayorías calificadas, y eso lo que implica es que si él quisiera adelantarlo, no lo puede hacer a través de las manifestaciones populares como hoy pretende hacerlo, sino a través del marco legal. Tercero, no es claro para qué lo quiere hacer y se contradice permanentemente. Primero dice una cosa, después dice otra. Lo que es evidente es que detrás de todo esto hay un afán absoluto por permanecer en el gobierno y en el poder, y podría llegar incluso a disolver el Congreso. Aquí lo que hay es una película que ya conocemos, la misma película de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, y tenemos que tener cuidado. Nos decía el sábado Leopoldo López que el fin de la democracia venezolana fue la constituyente de Chávez. Terminaría diciéndole, William, que lo que es evidente es que esas reformas son inconvenientes y que a pesar de que estamos haciendo un esfuerzo para tumbarlas, no quiere decir que no seamos conscientes de que hay que resolver problemas históricos del país. No podemos caer en la falsa narrativa de Petro y sus aliados que prácticamente nos acusan a quienes no estamos con esas reformas de querer mantener los problemas históricos, de no solucionarlos o defender el pasado. Todo lo contrario. Queremos resolverlos, pero el problema es que Gustavo Petro, por inacción, porque recordemos lleva 2 años prácticamente gobernando, no ha resuelto sus problemas y por el contrario los ha profundizado o ha creado nuevos. Doctor Miguel, cuando uno ve las respuestas de muchos de los petristas, ¿ustedes por qué no se ponían en contra de una constituyente cuando la propuso Álvaro Uribe? Hoy usted, ¿cómo le responde a esos que hoy cuestionan la postura fuerte del Centro Democrático y de muchos en el país, no a una constituyente? Luis Carlos, buenos días. Bueno, en primer lugar, yo no estaba en ese momento en esas discusiones, ni en la del gobierno del presidente Uribe, ni en la del presidente Duque. Es decir, pero lo que es evidente y lo que hemos visto es que estar en contra de una constituyente per se no necesariamente es es decir, no necesariamente hay que estar en contra de una constituyente. El problema es que si no hay claridad para qué es, pues es otra cosa. Por ejemplo, en el gobierno de Duque entiendo que se abrió la discusión, yo en ese momento no era senador ni estaba en el partido, pero entiendo que en ese momento se abrió la discusión sobre la reforma a la justicia, y la constituyente lo que buscaba era hacer una reforma concreta a la justicia. El mismo artículo 376 de la Constitución establece que para abrir una Asamblea Nacional Constituyente se requiere definir el alcance de la misma. Y eso lo que implicaría es que si uno tuviera la claridad conceptual de para qué es, pues no necesariamente está mal, pero yo lo que plantearía aquí
como lo dije hace unos minutos, es que Gustavo Petro no tiene claro qué es lo que quiere hacer y la Asamblea Nacional Constituyente no surge como un gran consenso nacional, sino por el contrario como una amenaza al Congreso. Y además de alguna manera engañosa porque prácticamente hace sentir que el cambio que requiere el país, el cambio que él ha propuesto y no ha entregado en 1 año y medio o casi 2 años, se necesita o solo es posible si se cambia la Constitución, que a propósito, Luis Carlos, vale la pena recordar en el debate presidencial, en la campaña presidencial, Gustavo Petro decía, el cambio que proponemos no implica el cambio de la Constitución. Con la Constitución del 91 podemos hacer el cambio. Y entonces lo que vemos hoy es una contradicción absoluta, que además me lleva a un tema adicional, Luis Carlos, y es que a Petro no se le puede creer nada. Nada. Gustavo Petro lo que dice es prácticamente con certeza, lo va a cambiar en el futuro. A todas estas, senador, buenos días. ¿Qué piensa el expresidente Uribe? Digamos, no se ha pronunciado sobre este hecho y hay quienes especulan que tal que él termine apoyando una iniciativa de la constituyente. Darcy, nuevamente buenos días. Bueno, el presidente Uribe, entiendo, está en Madrid. A propósito, está con Leopoldo López, que insisto, Leopoldo prácticamente ha hecho un llamado sobre la preocupación de que se abra esa caja de Pandora con un gobierno con un presidente con el talante de Gustavo Petro. Pero no, yo no creo, Darcy, y bueno, habrá que preguntarle a él, pero el partido ha sido contundente y pues evidentemente de alguna manera seguimos la misma línea. Perdón, senador, es que ayer tuvimos a Leopoldo López aquí al aire, ¿no? Aquí tuvimos ayer qué bien. media hora al aire. No lo oí, Luis Carlos, sí. yo los escuché a ustedes ayer muy temprano con Juan Manuel Charri, que además estuvo muy bueno esa explicación que él daba sobre el cambio constitucional y la diferencia entre el 91 y esta vez. Todo eso lo escuché, me perdí a Leopoldo, pero qué bueno porque Luis Carlos y Darcy, pues Leopoldo de alguna manera nos decía en lo que yo alcancé a ver de lo que él publicó, que el fin de la democracia venezolana fue la constituyente de Chávez. Entonces, diciendo eso, pues ayer estuvo el presidente Uribe o antier con Leopoldo. Y lo que es evidente es que todos seguimos el mismo papel. En el Centro Democrático hemos defendido la democracia a ultranza. Es que no podemos perder de vista que fuimos el único partido que arrancó en oposición a Gustavo Petro y no una oposición rastrera ni dañina, por el contrario. Mire, es que además es muy paradójico, nosotros hemos estado abiertos al diálogo con Petro siempre. El que parece no estar abierto a escuchar es él. Ayer nos reclamaban que por qué no fuimos al desayuno propuesto por el presidente para hablar de la reforma a la salud. Perdóneme, hace un mes estuvo el presidente Uribe con nuestros congresistas de las comisiones séptimas en el Palacio y el presidente Uribe, así como le entra por un oído, le sale por el otro lo que uno le dice. A Petro no le interesa generar consensos, a Petro solo le interesa imponer su agenda. Entonces, de alguna manera, ese es el riesgo de esta constituyente y el problema es que somos conscientes de que Gustavo Petro siempre ha querido hacerla, nos la advirtió hace muchos años, después tuvo que cambiar esa posición, hoy de alguna manera pela el cobre y lo que es evidente es que él tiene el afán de quedarse en el poder, nos lo han dicho. Ayer también, a propósito, le reporto sintonía a Luis Carlos porque ayer vi que ustedes hablaron, creo que fue Santiago, que el domingo El Espectador denunció que hay conversaciones en el Palacio de Nariño diciendo que Gustavo Petro está pensando en quedarse o que gente cercana a él está viendo cómo eso es posible. Entonces, ese es el problema de la constituyente, que Gustavo Petro tiene una profunda ambición personal. Senador, y con esta explicación y también un poco con la ausencia de una respuesta clara de parte del expresidente Uribe, ¿qué más van a hacer ustedes? Además de oponerse en el debate público, de oponerse en el Congreso, evidentemente de no votar esa iniciativa si la lleva el presidente al Congreso finalmente, ¿qué más van a hacer? ¿Cómo van a responder a esta propuesta? ¿Van a salir a protestar? ¿Van a organizar los movimientos otra vez en las calles? ¿Qué más están pensando? Santiago, no, primera precisión, yo no creo que haya una falta de respuesta clara del presidente Uribe. Digamos, que una cosa es que no se haya pronunciado, otra cosa es que no tenga una posición clara. Tenemos la posición del partido, en donde el presidente Uribe es el líder, es que no estamos de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente liderada por Gustavo Petro y mucho menos en los términos propuestos. Segundo, tenemos claro que si se va a adelantar ese trámite se debe hacer de acuerdo a la regla constitucional y no al compás del capricho del presidente y mucho menos extorsionando a la sociedad colombiana, promoviendo manifestaciones sociales. Tercero, gravísimo, fue que Gustavo Petro haya confesado que es el comandante en jefe de la primera línea, prácticamente su ejército privado, con el que incendió y destrozó este país. Y ahora entonces desde allí, desde Puerto Rellena,
desde el epicentro de esa toma guerrillera prácticamente, nos pretende decir que es que o hacemos lo que él dice o que él está dispuesto a lo que sea. Gravísimo. Y ahora sí, frente a lo que usted plantea, Santiago, primero, ayer hice una intervención en el Congreso donde convoqué a la unidad. Estoy convencido que la única manera de superar la amenaza que Gustavo Petro representa a la democracia es la unidad, trascendiendo ideología política, partidos. Invité a Humberto de la Calle, invité a todos los partidos, al presidente Name, a JP, a David Luna, a los partidos cristianos, a los partidos laicos, a todos, a decirles, unámonos en una gran declaración, no política, pero sí alrededor de valores democráticos. Lo segundo es que le exigimos a Gustavo Petro que gobierne. Lleva prácticamente 2 años y no ha hecho nada. Y en cambio se empeora la inseguridad, crece la inseguridad, la paz total fracasa, la incertidumbre económica se profundiza. Hoy, que quede claro, para los empresarios colombianos, adelantar este intento de reforma constituyente, de asamblea constituyente, lo que va a hacer es aumentar la incertidumbre. Eso va a bajar las expectativas de inversión, eso va a hacer que las empresas no solamente ya no crezcan, que es lo que está pasando en este último año, sino que además reduzcan su operación, se evite nueva inversión y eso va a generar menos empleo, menos oportunidades, es decir, mayor pobreza. Ese es el efecto concreto de lo que está haciendo Petro. Entonces, lo que nosotros tenemos que pedirle es que gobierne, que no haga política, y por último, pues si él sale a las calles, si él se dedica a organizar la gente en el país, pues también lo haremos nosotros, porque evidentemente nuestra gran prioridad es ganar en el 26. Colombia no aguanta más de 4 años de un presidente incompetente, inepto, pero además peligroso. Senador Miguel Uribe Turbay, como siempre, gracias por darnos unos minutos en la FM de RCN. Muy amable, muy gentil. A usted, Luis Carlos, un saludo especial. 6:52.